amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este viernes 29 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información porque estos medios simplemente, y antes de acabar el año, pues tienen que hablar de la verdad. Todos vimos que desde que inició el sexenio empezaron a decir que esto iba a ser una catástrofe, que simplemente todo iba a acabar muy mal. Y simplemente hemos visto todo lo contrario. Los índices han ido a la baja en temas muy delicados. La economía, yo no veo un México mal. El dólar, que dijeron que iba a estar, ¿cuánto? ¿26? ¿27? Pues ya vemos en qué precio está. En fin, todos estos escenarios fatalistas que nos pintaron desde un inicio, obviamente acompañado de todos esos spots en el que decían que era un peligro para México, fueron eso, otra mentira más de la oposición. Y por esto es que se me hizo pertinente mostrarles cómo Ruiz Gili, en su espacio, y de igual forma en otros espacios, hablan de cómo simplemente le ha ido bien a México. Tampoco estoy diciendo que nos está yendo fenomenal, porque también hay que ser serios. Sabemos de qué venimos y sabíamos que esto no iba a ser fácil. Todos lo sabíamos. Pero que hay un avance es de festejarse. Y yo lo voy a volver a repetir las veces que sean necesarias, señores, porque hay que hablar con la verdad. El presidente una vez, cuando tomó protesta e inició, dijo que iba a sentar las bases. Y para que un proyecto inicie, hablando obviamente en términos totalmente diferentes, pero que se pudiera tomar como un ejemplo, cuando tú inicias un negocio, tienes que invertir, tienes que gastar. Y no lo vas a recuperar de la noche a la mañana. Te va a costar. Primero que recuperar esa inversión. Y ya después, ver las ganancias. Veámoslo en el tema de gobierno. Primero hay que combatir todo eso que se hacía mal. Que era demasiado. Y una vez subsanando cada una de las cosas, y que aún no ha acabado, porque hay que decirlo, ver esos resultados. A mí me alegra mucho ver obras que se están haciendo y el dinero de la gente, de nuestros impuestos, que se estén invirtiendo en obras, a que simplemente se lo embolsen esos miserables en el que no veíamos ni un avance. Todo era privatización. Todo. Y también en temas de seguridad. Pero bueno, esto les cayó mal el día de ayer a todos los de la oposición. Estoy viendo todos los datos que nos da el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que cada día 20 de mes nos da sus datos, y ya tengo los datos de 2023 y los comparé con los datos de 2022. ¿Y qué es lo que me encontré? Voy a dar los números en porcentajes cuando así conviene, o los daré en números absolutos, o sea, los números cuando así convengan. Total de delitos cometidos en México en el año 2002 fueron 2.141.978. En este año han sido 2.013.918, 6% menos. En lo que homicidios se refiere, la baja es del 10.4%. Homicidios dolosos o intencionales han bajado 11.4%. Los homicidios culposos o no intencionales bajaron casi 9%. Los accidentes de tráfico, muertes ocasionadas por accidentes de tráfico, están abajo casi 11%, muy importante. Lo que a lesiones se refiere, lesiones dolosas abajo 5,5%, las lesiones culposas se mantuvieron sin mayor cambio. Estamos viendo que feminicidios cayeron 20%, de 960 feminicidios reportados el año pasado a 769 este año. Los casos de secuestro también cayeron 23%,
de 506 a 412. Secuestros con fines de extorsión cayeron de 411 a 315, que es una baja del 4%. Casos de abuso sexual, desafortunadamente, un poco arriba, 15%. Sin embargo, acoso sexual bajó 6%, hostigamiento sexual abajo 10%, violación simple abajo 25%. Robos totales cayeron 16%. Robos a casa habitación abajo 9%. Robos de coches arribita, perdón, bajaron 3%. Robos de motocicleta subieron 7%. Es que cada vez hay más motociclistas, Bernardino, ¿tú te has dado cuenta? Así es, Eduardo. Robo de autopartes, que antes estábamos temblando y seguimos temblando de que nos roben un espejo, un faro, etcétera, pero han caído 4%. El robo a transportistas, personas que en sus camiones llevan productos, han caído 19%. El robo a transeúntes en vía pública abajo 11%. El robo a transeúntes en espacios abiertos al público abajo 19%. El robo en transporte público individual cayó 13%. Este tipo de robo es cuando vas tú en tu coche y te asaltan y te roban el celular, el reloj, etcétera, o se llevan tu coche. 13% abajo. El robo en transporte colectivo abajo 18%. Entonces estamos hablando de que hay unas bajas muy fuertes. Robos a bancos abajo 16%, robos a negocios abajo 21%, robo de ganado 43% abajo. Los que vivimos en ciudades no nos damos cuenta de esto, pero en el campo que te roben una cabeza de ganado te puede costar muy caro. Robo de maquinaria abajo 19%, robo de tractores abajo 50%, robo de maquinaria industrial o agrícola abajo 30%. Un delito que iba hacia la baja, que este año ya bajó 10%, es el robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, fundamentalmente el robo de cables de cobre, porque el precio del cobre se dispara. No, bueno, y así se la llevó todo el programa, ¿eh? Pero esto no lo dicen. Pues no que no va mejorando la seguridad. Pues no que hay una militarización y que no servía para nada. Para que ustedes se den cuenta. Pero no fue el único medio. También hay otro que habló, y eso estamos hablando del tema de seguridad, que también es un tema muy importante. Pero también de la economía. ¿Usted qué opina? De acuerdo a los datos, a los indicadores, que este 2023 pues va a cerrar bien, medianamente bien en materia económica, Carlos, mejor al menos de lo que se había proyectado, de lo que se presupuestó a inicio de año. Sí, la economía está bien. Yo estaba pensando cómo hacer un símil y no se me ocurrió otro más que piensa en un pastel de chocolate muy bueno, muy apetitoso, hecho por el mejor chef, pero de pronto a alguien se le ocurre ponerle catsup y mostaza al pastel de chocolate y eso no viene al caso, ¿no? Y realmente te amargaría, te haría mal el pastel, aunque pueda seguir estando rico. Y la economía mexicana está bien, pero tiene algunas disfunciones que son innecesarias, que son errores, son equívocos que estorban a un pleno funcionamiento de la economía. Estamos creciendo alrededor del 3.3, terminaremos creciendo 3.3, 3.5%. El peso mexicano está fuerte, se está creando muchísimo empleo. Hay más de 22 millones de empleados formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están llegando muchísimas remesas, a lo mejor casi 55,000, 60,000 millones de dólares en remesas. Inversión extranjera directa por alrededor de 40,000 millones de dólares en este año. En fin, hay una serie de temas, inversiones estas como la de Tesla, ¿no?, que se concretó este año, que te haría pensar en la economía mexicana. La verdad es que es envidiable para muchas otras naciones que quisieran estar al lado de Estados Unidos exportándole, tener este vigor de alrededor de 700,000 millones de dólares de comercio bilateral con Estados Unidos, y eso es muy bueno. Yo creo que nadie había pensado, sobre todo los economistas que suelen ser encuestados por Citibanamex, por el Banco de México, que este año 2023 terminaría como está terminando. No obstante, insisto en la catsup y la mostaza, en el pastel de chocolate, porque no viene al caso una serie de temas que están estorbándole a la economía mexicana, como que, por ejemplo, la posibilidad de que haya un panel energético, pues es una diferencia entre Estados Unidos, Canadá y México. El panel de maíz, también en el marco del TEMEC, temas como la prohibición de los vapeadores, ¿no?, acoso a industrias en particular simplemente por un tema ideológico, temas como los controles que se pusieron a las comisiones de las AFORES y que el presidente López Obrador dice vendrán más de este tipo de controles el próximo año. Entonces, estas disfunciones le estorban muchísimo a la economía mexicana, y sí, estamos bien, el pastel de chocolate está rico, pero alguien decidió poner
ponerle mostaza y calzo para arriba, y no viene al caso tener eso, porque podríamos estar en una economía de ensueño, en un desarrollo estabilizador 2.0, todavía no estamos ahí. Podríamos llegar a eso, sí, pero todavía no estamos ahí, y hay ideologías que están estorbando a un pleno desempeño de la economía nacional. A ver, estos ingredientes que pone Carlos sobre la mesa, déjenme agregar otros más. El peso, que parece estar fuerte, ¿no? Portachón, diría el presidente López Obrador. Está el tema de las remesas que siguen llegando a caudales y rebajas importantes, siguen apareciendo las remesas. El aumento al salario mínimo, que ha venido, digamos, incrementando su poder adquisitivo a lo largo del sexenio. Hay otros, pero ahí le paro para abrir un poquito más el juego. Son muchos los elementos en la economía. Sí, es correcto. Realmente ha sido un año que, bueno, que empezamos con expectativas que rondaban el 1%, no sé, un 0.9% por ahí están las expectativas. Estamos hablando de que vamos a cerrar en un 3.4%. Entonces, ha habido un cambio en Pues es cierto, porque dicen que los economistas la pasan la mitad del tiempo proyectando Bueno, pues lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Por ejemplo, no hubo una recesión en Estados Unidos, que eso también benefició bastante a nuestra economía. Se esperaba que la economía de Estados Unidos fuera una recesión, no la hubo, eso nos ayuda bastante. Hay que recordar que el 80% de nuestro comercio exterior se va hacia Estados Unidos. Hoy en día, también el tema del nearshoring nos ayudó bastante. Hoy en día México es el principal socio para Estados Unidos, representamos el 15% de todas sus importaciones, incluso por arriba de China ya, es en un 14%, Canadá con un 13.4% por ahí. Entonces, bueno, México ha sabido aprovechar esta coyuntura, pues, que existe geopolítica, ¿no? Ahora, por otro lado, además, afuera, hay que hablar de qué es lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Y hacia afuera, el próximo año no va a ser tan bueno en ese sentido, porque Estados Unidos, pues sí podría tener un menor crecimiento. Porque eso decían en el 22, eso decían cuando iba terminando el 22, no va a ser tan bueno el 2023. Para China y Estados Unidos son menores. Hay que recordar que China es el 25% de todo el PIB mundial y Estados Unidos es otro 25%. Son los dos grandes motores y están en pugna, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso podría generar algunas disrupciones, pero va a ser cuestión de que México sepa aprovechar la coyuntura precisamente para seguir acaparando esos espacios y hacerse de esta oportunidad tan grande que es el nearshoring. Entonces, Mira, para aprovechar esa coyuntura que dice Ángeles, pues hay que quitarle el catsup y la mostaza a ese muy delicioso pastel de chocolate de Carlos Carlos. Ahora mira, a ver, puedes responder a la pregunta cómo está la economía en función de dos variables que te dan una idea muy general. El crecimiento, que hace referencia al dinamismo de la economía, crecimiento que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, el famoso Producto Interno Bruto, y la estabilidad que la podríamos medir por medio de la inflación. Fíjate, el año pasado, 2022, la economía creció 3.95%. Eso es lo que creció. Se espera que este año, según el promedio de las 35 respuestas que dieron los economistas encuestados por el Banco de México, crezcamos a 3.37%, ligeramente por debajo de lo que crecimos el año pasado, pero todavía un crecimiento muy importante para la economía mexicana, Manuel, si tomamos en cuenta que prácticamente de 1983 a 2022, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.1%. Aquí estamos hablando de 3.37. El año pasado la inflación fue 7.82 y se espera que terminemos este año, nuevamente en función del promedio de las 35 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta a los economistas del sector privado, en 4.44. Que fue bajando porque se acuerdan, fue bajando, para el doble dígito así la es. inflación. Bueno, llegó a estar agosto-septiembre del año pasado en 8.70. Sí. Ahorita se espera que terminemos en 4.44, todavía por arriba de la meta. Según el Banco de México, la máxima inflación aceptable sería 4, pero 4.44 comparado con el año pasado es algo bueno. A ver, la apreciación del tipo de cambio, ¿no? La baja en el precio del dólar, que sí, la discusión de que si es bueno o es malo, pues depende de dónde estés, ¿no? Depende de dónde estés. El envío de remesas que está en máximos históricos, el precio del petróleo que ha oscilado mucho a lo largo del año, pero está dentro de lo que se programó en promedio para todo el año, que eran $68.70. Entonces, ha sido un buen año, ¿sí? En materia económica, mejor de lo que hace un año la mayoría de los economistas esperaba, y lo cual me lleva a tu pregunta, ¿no? Bueno, entonces que los economistas dividimos nuestro tiempo en tres. La primera parte del tiempo decimos lo que va a pasar, la segunda parte explicamos por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar, y la tercera parte explicamos por qué ahora sí va a pasar lo que decimos va a pasar. Pues ya nos la llevamos. ya dijo Ángeles que va a Yo pasar. creo que hay 3 o 4 condiciones ya fundamentales que tendríamos que atesorar como activos económicos del país, y que la verdad es que la población general tendría que pues discutirlos, abordarlos todo el tiempo, ¿no? Uno de ellos es la fortaleza del consumo. El consumo en México es algo ya pues muy similar a lo que ocurre en los Estados Unidos como proporción también de la economía, y eso también te lleva a pensar que esta ya no es una economía petrolizada como a lo mejor la teníamos hace 25 años, ¿no? Se refleja también, por supuesto, eso en que la recaudación fiscal se vuelve el componente más importante de los ingresos del gobierno, y en otro factor importante que yo diría en segundo lugar está digamos, el tema del manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno ha sido responsable. Es cierto que bajó la calificación de la deuda al principio del sexenio, pero yo creo que el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda Ramírez de la O están adecuadamente
obsesionados, mal harían si no estuvieran, en que no baje de grado de inversión la calificación de deuda por parte de Fitch, de Moody's y de Standard & Poor's. Y eso creo que es bueno. O sea, el estatus de la economía actual tiene que ver con la economía ya en conjunto, digamos, el tamaño de la economía mexicana, pero también con buenas políticas. Sí, no hay responsabilidad fiscal. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor desde la oposición o que no votó por López Obrador o que está enojada porque ganó López Obrador desde 2018, que dicen no debió cancelar el aeropuerto, a lo mejor eso fue una mala decisión, no debió meterse con la industria energética como se metió. Ese tipo de cosas pues son discutibles en cuanto a si te gusta o no lo que el gobierno en turno está decidiendo. Eso es una cosa. Y lo que ofreció también en campaña. Sí, pero no está tirando el dinero irresponsablemente, no está haciendo, digamos, un manejo inadecuado de la deuda respecto del PIB, no está endeudando de más al país como para que las calificadoras bajen el grado de inversión a la deuda soberana. Este tipo de cosas no están ocurriendo. Es decir, está jugando en la cancha legítima de pues, vamos a hacer que esta economía sea funcional siempre. Y al mismo tiempo, recaudando muchos impuestos. Fíjate, este gobierno incrementó en 2 puntos porcentuales del PIB la recaudación fiscal sin una reforma fiscal, y es algo que en otros países del mundo se requiere un cambio legal con los diputados votando a favor para poder lograr una recaudación de ese tamaño. Ahora, lo que sí está ocurriendo es que se está jugando un poco al límite, ¿no? Sí. Pues ahí está. Estos economistas, ahora sí a fin de año, pues tienen que decir la realidad de las cosas. Y ese punto que tocó al final es muy importante. La recaudación de impuestos que antes simplemente eran condonados, y vean cuánto billete se iba. Sin meter ni una reforma fiscal. Simplemente haciendo el trabajo que se tenía que hacer por parte del SAT. Ah, pero antes sí era diferente. Para que vea que eso de la corrupción sí se está combatiendo. Y le está pegando a los bolsillos a los que antes vivían como reyes y no querían pagar. En fin. Nos vemos, señores. ¡Que arda la oposición! Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.